bienvenidos al podcast Estado Civil Motero. Si has llegado hasta aquí, es porque te gustan las motos. Y te diré que estás en el lugar adecuado, donde vamos a disfrutar de conversaciones con otros moteros y de sus experiencias. Así que, sin más dilación, arrancamos. ¿Qué pasa, chaval? Muy buenos días, muy buenas tardes a todos los oyentes del podcast Estado Civil Motero. ¿Qué tal, querido Quique? Con una hora menos desde las Islas Canarias, mi gran amigo Quique Par, el cual tengo un adjetivo calificativo, pero vamos a dejarlo ahí porque yo sé que no te gusta. Vamos a dejarlo ahí. Aunque ya todo el mundo te conoce, todo el mundo sabe quién eres, Quique. Me alegra mucho volver a verte, aunque evidentemente la última vez que nos vimos me dio muchísima alegría, entre otras cosas por la sorpresa, verte por aquí con el gran Juanjo Memphis. Que por cierto, por lo visto te la lió parda, ¿no? Llegaste al final de noche. Mira, yo le dije a Juanjo, te mando un abrazo de aquí, por cierto, antes de que no se lo toma mal, pero yo le dije, Juanjo, no estoy para hacer rutas largas. Acabo de hacer 15.000 kilómetros, por favor, hazme una rutita pequeña y quiero descansar. Y me metió una paliza de 400 kilómetros porque se equivocó, que fue flipante. Pero no, yo creo que se lo tomó peor él de lo que realmente me lo tomé yo. Yo tuve un momento que dije, hostia, este hombre se ha equivocado, pues se nos estaba haciendo de noche y me metió por una carretera llena de baches, destrozada, pero creo que se lo tomó peor él. Realmente después me pidió disculpas y tal, y dije, Juanjo, olvídate, no te preocupes, no pasa nada, son cosas que pasan. Pero nada, seguro que otra vez no le pasa. Sí, lo sé porque además él me lo comentó. Pero con lo bueno es que por culpa de gracias a, pues te llevó a sitios muy chulos, entre ellos Puerto Las Palomas, que también lo conocemos. Esa carretera pues, está un poquillo irregular, pero merece la pena bastante subir arriba. Sí, además yo tenía la moto ya no mal, porque la moto no estaba mal, pero tenía la moto con el rodillo de la dirección un poquito desgastado. Tú sabes que la dirección en esos casos se mueve, parece que está borracha, se mueve extrañamente, y tenía la transmisión recién cambiada. Y no estaba yo seguro con la moto, ¿vale? Por eso también se me hizo más larga de lo común, pero nada, me lo pasé muy bien, ¿eh? Y después te comentó lo del ventarrón que nos pilló en Tarifa. Sí. Nos pilló un ventarrón que que es normal, la gente dirá, es que era Tarifa. Pero yo no me lo esperaba, no nos lo esperábamos, y bueno, yo tengo una imagen muy simpática de Juanjo corriendo detrás de la caseta de la tienda de campaña montada y la tienda de campaña rodando para... Eso no te lo contó, ¿verdad? Y él corriendo detrás. No me lo contó. No rodó mucho porque gracias a donde estábamos en el camping era una zona acotada y había un muro detrás, pero llega a ser una zona grande y veo corriendo a Juanjo detrás de la tienda, ¿eh? Pero no, muy simpático, son anécdotas de los viajes, la verdad. Oye, por cierto, hablando de viajes, hace poco vi el penúltimo episodio que tienes subido a tu canal de YouTube, el cual vamos a recordar, el canal de Quique Par, y hubo un momento en el que le dijiste a tu pasajera, se me ha puesto el culito así de pequeñito, lo he apretado así un poquito. Sí, total. ¿Y sabes por qué fue? Me puse en tu pellejo, ¿eh? ¿Sabes por qué fue? Porque no sé qué hice, que me pasé por un puente, me emocioné, me vine arriba, grité, me moví, y al estar tan apretado con una moto tan cargada y con la pasajera, con la barriga toqué la maleta de tanque, que a su vez se movió y le dio vuelta a la llave, no me preguntes cómo, y se apagó, hizo un movimiento que se apagó en marcha. Y yo flipé en colores, pero hubo un minuto que no se ve en la cámara lo que realmente flipé. Dije, hostia, me quedé tirado otra vez en Noruega. Claro, fue lo primero que pensé. Digo, hostia, otra vez no, por favor. Pero después, cuando me di cuenta de lo que era, fue simpaticísimo, pero eso se me puso el culo pequeñito, me acojoné.
Sí, me encantó porque además como tú tienes la costumbre de poner unos pequeños previos al inicio del vídeo, vi esa escena y digo, ¿cómo? Esto tengo yo que verlo desde el principio. Y claro, lo primero que yo pensé hasta que llegué a ese punto exacto es, no me jodas que otra vez se le ha atropellado la moto a este hombre, que cuando no es el estáter, cuando no es el estator, cuando no es la cadena, madre mía, siempre este hombre va de aventura en aventura. No hay nada que no le ocurra a este hombre. La verdad es que en el Por Culpa de o Gracias a es una aventura, ¿no? Al fin y al cabo, montar en moto y darte esa vueltecita que tú te pegas. Mira, te lo voy a coger incluso como entrada del podcast porque realmente de eso vamos a hablar. Realmente todo esto se resume en eso, ¿no? En aventura. Y yo soy precisamente una de las personas que no busca sitios cómodos, sino al revés, busca un poquito la aventura. Eso no significa que busca que se me rompa la moto, ni mucho menos, pero sí busco ir un poquito más allá, ¿no? Y realmente al final son las cosas que cuentan, que contamos, ¿no? Con la cerveza. Cuando vamos por ahí de viaje, yo lo que al final me gusta es eso, es encontrarme gente y encontrarme cosas que realmente me cambien, ¿no? Me cambien el chip. Y la verdad es que tengo la gran suerte, me siento afortunado. Estos 2 años he hecho una barbaridad, no sé si he hecho 30.000 o 35.000 kilómetros y tengo un montón de anécdotas, ¿sabes? Tengo un montón. Lo más, te diría que lo más, que no voy a entrar en el tema emocional ni nada, pero te diría que lo más que me ha gustado de todos estos viajes es lo que yo me he conocido a mí mismo en estos viajes, ¿no? De verme tirado y de verme por ahí que te pasan muchísimas cosas, ¿no? Esa frase la he escuchado yo muchísimas veces, ¿no? El conocerme yo a mí mismo. Yo creo que el símil que yo haría, para el que no lo entienda, es el saber cómo solventar los problemas por uno mismo, ¿no? El ser autosuficiente, el no depender realmente de nadie, a no ser que realmente dependas de esa persona, ¿no? Porque Total. Cuando tú te ves solo ante el peligro, me vengo a referir. Es que si no, ese espíritu aventurero que tenemos lo tenemos desde la antigüedad, que queremos conquistar, que queremos ir a sitios, que queremos ser los primeros en llegar a los sitios, que queremos ser el primer hombre en llegar a la luna, en descubrir las Américas, etcétera. Pero en esta sociedad en la que tenemos, en la que igual nos gusta rascarnos la barriga, encender Netflix y mirar por el móvil los TikTok rapidito, nos acomodamos. Luego está la parte en la que dices tú, oye, yo puedo hacer esto, ¿no? Y al final terminas haciendo cositas tan chulas como las que tú estás haciendo, que no son fáciles, porque tú tienes además el hándicap de que tienes que salir de las Islas Canarias. Sí, yo creo que es básico. Yo la verdad es que una de las cosas que más me ha gustado de viajar es que ahora mismo sé dónde están mis límites. Pero no mis límites significa que me voy a morir de hambre y un rollo de supervivencia. No, los límites tan sencillos como sean hasta donde puedo llegar sin que se me vaya la pinza. Sé cómo reaccionar ante un problema, sé reaccionar ya cuando un problema pequeño y un problema grande. O sea, ya antes decía, hostia, y si salgo y se me rompe la moto, ahora voy y sí te asustas, pero ya te lo tomas de otra manera. Dices, bueno, más tiempo, más dinero. No te preocupa realmente, ¿no? Y al final vas viendo que las cosas tan importantes o más importantes no son realmente se te rompa la moto. Se te rompa la moto es algo cotidiano y más si haces burradas como lo hago yo, que haces viajes largos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es algo para mí básico. Para mí básico es lo que realmente me engancha, ¿no? De hecho, voy a enlazar, Vampi, porque hoy quiero contarte algo que va de esto precisamente, va de aventura, ¿no? Va de historia. Quiero que, a ver si logro que, sobre todo los oyentes, pero sobre todo tú, disfrutes este podcast como algo diferente. Porque tengo algo que, como te dije cuando hablamos por teléfono, que presentar y tiene una pequeña historia. Y quiero enlazar lo que estamos hablando con esa historia, ¿no? Todo esto que estamos haciendo, todos estos viajes y todos estos tiempos que nos pegamos a solas, a mí me ha dado muchísimo tiempo para reflexionar, ¿no? Tantos días, tantas semanas conmigo mismo y en la moto, en muchos países, le da uno vueltas al coco, ¿no? Y realmente me he puesto a preguntarme cuáles son las rutas o cuáles son las carreteras que llaman más la atención, ¿vale? Soy una persona muy curiosa y realmente me pregunto cuáles son las carreteras famosas o las que tienen más popularidad y por qué. ¿Y por qué hay carreteras buenas y malas? Dice, bueno, eso es facilísimo, Kike. A lo mejor hay una que tiene baches y otra que tiene buenos paisajes. No, realmente, ¿cuáles son las carreteras y cuáles son las rutas las cuales, por qué la gente deja su dinero, sus ahorros y su tiempo libre para ir para allá?
y les da igual pasar frío, pasar calor y les da igual dormir en el suelo mientras vaya esa ruta. Me he empezado a replantear, a tener esa curiosidad, ¿no? Y empecé a buscar y me di cuenta una cosa, que la mayoría de las rutas que tienen esas cosas en común tienen delante el trans. ¿Qué significa trans? ¿Vale? Empezamos por una definición. Trans significa a través de, o de un lado a otro, o más allá de, ¿vale? Conocemos lógicamente transpirenaica, transcantábrica, transalpina, pero hay términos antes que eso, que tenemos, por ejemplo, transoceánico, que es cruzar o atravesar diferentes océanos, o transcontinental, que cruza o conecta diferentes continentes, ¿vale? Una cosa que me llamó la atención, yo soy una persona muy curiosa, estoy todo el día investigando. Vi que transatlántico, que nosotros vemos un barco en cualquier parte del mundo, y mira, un transatlántico, realmente transatlántico es que cruza el mar Atlántico. O sea que es un término también equivocado, ¿no? Pero bueno, he empezado a ver y a estudiar las rutas esas que tanto nos gustan. Por suerte, Vampi, no sé si ahora te pregunto si has hecho, bueno, me imagino que habrás hecho la transpirenaica, transcantábrica, ¿no? Bueno. ¿Y si te digo que no? ¿Cómo que no has hecho la transpirenaica? A que se te ha caído un mito. No, yo pienso la transpirenaica es la primera ruta que la gente cuando se siente motero y tiene una moto que le da esa seguridad de viaje, yo creo que están las primeras, la transpirenaica, Picos de Europa, yo creo que están las primeras, ¿no? Ya me refiero cuando ya sales de tu comunidad y empiezas a investigar, son las que todo el mundo tiene en mente, ¿no? Mira, yo tengo que decirte que sí y no, en el aspecto de que, acuérdate, yo, a diferencia de muchos otros moteros que tienen mucha más facilidad de poder hacer tiradas largas, hay otros muchos moteros que no pueden ni siquiera hacer tiradas de incluso del propio fin de semana. Tú sabes que la definición de estado civil en motero para mí es eso, ¿no? Que hay diferentes tipos de moteros. Hay quien gasta sus vacaciones de mes o de 15 días fuera de Europa. Incluso yo siempre he dicho de que España es pues un lugar precioso. Y yo tuve la oportunidad en su día de acercarme por Cantabria. Eso sí, fui en coche, pero allí me prestaban una moto. Y nos íbamos de ruta por los puertos de montaña que había por allí, preciosos por cierto, y yo me quedé impactado. Sí, muy bonito, sí. Y es de estas cosas, tío, que, claro, yo lo cuento, tengo la fotografía, tengo el vídeo, pero la sensación de haber estado allí y haber dicho, qué pasada, todo lo que yo estoy viendo hasta donde llega la vista, y me dijeron, mira, eso que tú ves ahí es el mar Cantábrico. Yo lo flipaba, tío. Y son cosas que dices tú, esto tengo yo que verlo con mis propios ojos. ¿Por qué? Porque después de verlo en los vídeos, como por ejemplo los tuyos, Quique, y no es por darle promoción al tuyo, ni mucho menos, pero es que está muy bien editado, yo siempre lo digo y lo diré, tienes una edición que a mí me encanta, y personalmente a mí me encanta, y verlo a través desde tu punto de vista, desde tu cámara, desde tu F800, pues yo digo muchas veces, me traslado a ese momento y digo, hostia, esto es para yo verlo y pasar y decir, hostia, yo esto lo he visto con los vídeos de Quique y he pasado por ahí y soy yo el que lo está viviendo. Por eso digo que lo tengo ahí un poco en el punto de tareas pendientes, donde nunca se sabe si por culpa de la gracia pues me pueda permitir, o por tiempo, por dinero, por espacio, como lo queramos llamar, y pegarme ese salto. Tú, como amigo mío que eres, tú sabes que yo tengo ciertas condiciones que a lo mejor me lastran para ciertas cosas, pero por ejemplo me facilitan crear contenido, editar episodios y estar aquí en casa grabando conversaciones como la que estamos teniendo tú y yo ahora mismo. Pues mira, no te preocupes porque tampoco, yo siempre digo a la gente que el viaje tampoco es irse demasiado lejos, el viaje puede ser el pueblo al lado. Y cuando te cuadre, te cuadró. Yo creo que no disfruto más yo haciendo 10.000 kilómetros que haciendo 500 a la isla al lado. Yo creo que si eres realmente y te gusta realmente viajar en moto, te va a gustar, le vas a sacar provecho, ¿no? ¿Conoces la Transiberiana? La conozco, pero por la parte en la que yo estuve documentándome cuando Iwan McGregor y Charlie Burman hicieron parte de ese recorrido, y mi amigo Víctor Olmedo, dirección de Mongolia, me contó de que hizo parte de la Transiberiana.
Sí que es verdad que ha cambiado de hace 20, 30 años que tiene esos vídeos ahora, pero cuéntame. Pues mira, la Transiberiana, curiosamente, yo cogí varios ejemplos y yo no me gusta hablar de cosas que yo realmente no he visto, ¿no? Pero la Transiberiana me llamó mucho la atención. No la he hecho, lógicamente, yo no he estado ni siquiera cerca. Solo llegar son 4.000 kilómetros y después la extensión de la Transiberiana son 9.300 kilómetros aproximadamente. O sea, es una auténtica barbaridad, ¿no? Es la línea ferroviaria más larga del mundo, que conecta Moscú y, perdonen que yo cuando estuve en Rusia no aprendí el idioma, Vladivostok, ¿vale? Y lógicamente esto tiene una historia, y es que se utilizaba en gran medida para llevar materiales de construcción a Siberia, para que Siberia tuviera un crecimiento constante y tal. Por eso también es una ruta de tren. Empezó como una ruta de tren, ¿no? Para llevar los trenes de carga y tal. Hoy en día todas estas rutas son rutas lógicamente de ocio y rutas estupendas para los moteros y guapísimas para nosotros, ¿no? Pero me llamó mucho la atención porque empecé a ver qué tienen en común todas, como te dije, estas rutas trans, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, mira, tengo aquí apuntado que sí la he hecho. Bueno, una cosa interesante, la Transiberiana atraviesa 8 usos horarios en la misma Transiberiana. Para que te hagas una idea, la barbaridad de grande que puede ser. Y conecta más de 80 ciudades, desde Rusia hasta Asia. Es una barbaridad. A mí me encantó. A mí me encanta documentarme este rollo porque lo tengo en mente como para un futuro, que a lo mejor no voy nunca, pero solo la ilusión de documentarme y saber que en una que he estado hoy y en otra que puedo ir, pues ya me siento capaz de ir a cualquier sitio. Es como ya me crea esa ilusión, ¿no? Y al final se basa en eso, tener ilusión por seguir viajando. Lo entiendo perfectamente porque yo, por ejemplo, he seguido algún que otro documental donde hablan del tren que hace la Transiberiana, donde se pega, creo que son 2 semanas circulando entre todos esos usos horarios, y de algún motero que ha cogido el tren porque a lo mejor le interesaba mejor de hacer ese viaje. Claro, imagínate ese viaje donde no estamos hablando de un viaje de 4 horas, de 6 horas, 8 horas, son semanas montados en un tren que hará sus paraditas, etcétera, pero para llegar de un punto u otro. Sí, totalmente. Estamos hablando de otro tema, ¿eh? No estamos hablando de una rutita que sales de un sitio, te vas a un camping y acabas en otro. No, estamos hablando que hay que ir preparado, ¿no? Yo creo que la Transiberiana y encima el tiempo tiene que ser una verdadera locura. Ahí seguramente vas a temperatura muy rápidamente y hay que tener cuidado, ¿no? Pero mira, tengo también otro ejemplo. Tengo Transalpina, que tuve la suerte de hacer, y te cuento una anécdota. Yo estaba perdido. Me había perdido. ¿Cómo? Y vi el cartel de la Transalpina. Y yo quería ir a Trafalgar. No sabía que estaban tan pegadas, ¿vale? Esto es una anécdota interesante. La Transalpina a mí me encantó. A mí Rumanía me flipó. Si me dices un país que yo volvería, sería Rumanía, porque no me lo esperaba. Para la moto es una fumada. Y después la famosa Trafalgar. La Trafalgar, yo creo que de estas rutas trans, si no es la que más me ha gustado, ha sido una de las, o sea, yo para mí la tengo en el top 3, ¿no? No solo por los osos y tal que ves allí, sino que es una auténtica fumada. Mira, te cuento una cosa de la historia. Tú sabes que es no solo que hubiera un montón de accidentes en el proceso, sino que se hizo una creación militar como huida como estrategia en caso de invasión. Curioso. Me llama mucho la atención, ¿eh? Esa es la Trafalgar. Oye, ¿en ese fue donde tú tienes ese vídeo donde encontraste un avión que es un sitio turístico? No, eso fue en Croacia. Va. Es que me patinan con tantas imágenes que veo. Mira. O sea, que conste que no he visto todos tus vídeos. Te voy a decir una cosa. Patino yo, que estuve allí. O sea, estamos hablando que yo cuando fui a los Balcanes, cada día o cada día y medio estaba en un país diferente, con una moneda diferente, con un idioma diferente. Y como bien sabes, yo a veces no organizo. Yo me pongo puntos de interés en el mapa, en Google Maps, y yo tiro. Por lo tanto, muchas de las veces no tenía pensado dónde iba y pasé fronteras una diaria casi, ¿sabes? Y yo patino, y estuve y patino yo, ¿sabes? Y veo los vídeos y todavía tengo enlazado, y ¿eso qué era? ¿Y por dónde pasé y qué frontera es esta? O sea, todavía patino ahí, ¿no? Y otra cosa, la Trafalgar, esto te va a gustar.
ha sido destacada en los programas de televisión como Top Gear, donde la calificaron como una de las mejores carreteras para conducir del mundo. Y es verdad, la Trafalgar-Lasan tiene unas curvas que se parece mucho al Paso Stelvio en Italia, pero está como dentro de un valle. Es diferente, el Paso Stelvio es una subida a una montaña, pero Trafalgar-Lasan es un valle gigantesco, tiene una montaña gigante a la izquierda, otra a la derecha, y es muy guapa. Aparte te digo, después de ver osos, uno está alucinando por ahí. Y después tengo aquí apuntada la Transpirenaica Transcantábrica, que esa no hace falta ni que las nombre, ¿no? Todo el mundo conoce estas rutas trans, que son las españolas, que la mayoría de las personas que yo conozco son las que tienen en mente para hacer la siguiente vez. Y bueno, lo que buscamos en ellas son pues paisajes, pasarlo bien, y zonas turísticas, lógicamente, moteras, ¿no? Sí. Oye, refréscame la memoria. ¿No fue cruzando las trans cuando te encontraste por primera vez con el chaval ese de Galicia, el que hace vídeos de arreglos de moto? Ah, el largo este que parece un lápiz. El flaco este, ¿cómo se llama? Sí. Este que es cabeza, que tires como lo tires cada cabeza. El Goyo este, ¿cómo se llama? el audio-vídeo, el Goyito. Se le echa de menos. A que se echa yo se lo dije el otro día, le mandé un mensaje, no sé qué me preguntó, y le dijo, se te echa de menos en YouTube, jodido. O sea, solo verle la cara. La puta obra esa que lo tiene absorbido totalmente. Ahora hay que ver lo que estará inventando ese hombre dentro. Sí. Le mandamos un abrazote de aquí. Yo espero que sí, que la casa le quede bien, porque si no, menuda estafa, macho. 2 años desconectado del planeta para que la casa te salga mal. No, pero de todas maneras está tardando porque lo está haciendo él, ¿eh? Ojo que no está metiendo obra, lo está haciendo él con sus manos, y toda mi admiración y respeto, porque sé que tiene una paciencia. Yo no la tengo, te digo. Yo no la tengo. No, ni yo tampoco, pero para eso Goyo es Goyo. Que tiene paciencia para eso y para ponerse una moto fuerte y dándole que te pego y encontrar su avería, o darle amor, cariño y esmero a todo lo que hace. Total. Pero bueno, volviendo a la conversación, a la pregunta que te estaba diciendo, ¿no fue cuando tú estabas haciendo una trans y el otra cuando os cruzaste por medio? Sí, totalmente. Yo salía en la Transpirenaica, quería entrar a la Transcantábrica, y él estaba detrás de mí. Lo que hice ahí fue yo frenar, y nos encontramos en la Transcantábrica. Al inicio hicimos parte. No, perdón, sí, exacto, hicimos parte, pero él tenía que currar. Él se fue a Galicia. Yo la hice tranquilo en 2 o 3 días la Transcantábrica, y cuando llegué a Galicia fue cuando él me hizo la ruta, que sinceramente ha sido una guinda, y la recuerdo con muchísimo cariño, porque nos lo pasamos pero esto de compartir con una persona no solo afición motera, sino viajar y de grabar, y nos reímos mucho. O sea, esto que él apareció en la gasolinera y no paramos de hablar. O sea, fue como estuvo muy bien, yo me lo pasé muy bien. A ver si se deja caer otra vez por los viajes. Tengo otra cosita. ¿Qué tienen en común todas estas carreteras trans? He hecho los deberes, te digo, Vampi, he hecho los deberes. Ya veo, amigo mío, pero me has hecho una pregunta trampa, no sé por dónde contestarte. No, lo que tú creas, tampoco es tan difícil, lo que tú creas. ¿Qué tienen en común todas estas rutas que nos encantan tanto los moteros? Te doy una pista. Cruzan, grandes áreas geográficas. Todas tienen una importancia histórica. Todas tienen desafíos técnicos y naturales. Por lo tanto, nos dan a nosotros los moteros un componente de aventura, ¿no? Y la mayoría, en su construcción, fue un reto técnico. Incluso más de una, el mantenimiento todavía sigue siendo complejo. Sigue siendo difícil, porque en invierno, por ejemplo, la Transalpina se hiela. Por lo tanto, el mantenimiento sigue siendo bastante difícil. O sea que, en definitiva, todas estas rutas es una atracción, un imán para los moteros y para los aventureros. Esa mezcla de esas 4 cosas, un desafío natural, paisajes, lógicamente, una importancia histórica, y que cruzan grandes áreas geográficas, ya el motero ya de por sí ya llama la atención. Hay otra cosa que estuve pensando, también tiene que ser barata. Si tú tienes una ruta que, por mucho que cruce, por muy bonita que sea, por muy desafío que tenga, está en un país muy caro, deja de ser llamativa.
Y precisamente para un motero que lo que buscamos es un sitio donde haya alojamiento, donde el combustible nos cueste sea asequible, el internet, evidentemente comer. Aunque luego a la hora de la verdad nosotros nos busquemos la vida buscando algo barato, pero si tú ves que al cabo de 3 días te está costando lo que has ahorrado antes, y a lo mejor como te ha ocurrido a ti, que hay un vídeo que lo constata, te estás mojando 2 días, 3 días y estás en un país donde precisamente todo es caro, te obliga a ausentarte un par de días para poder secarte, para poder redistribuir todo lo que tú llevas, y ese te va un presupuesto. Totalmente. Yo creo que son los componentes necesarios, ¿no? O sea, como puedes ver, le he dado muchas vueltas a la cabeza. He tenido mucho tiempo para pensar cuál es la ruta, ¿no? Esa búsqueda de las rutas perfectas, no creo que haya, pero sí rutas guapas, ¿no? Y yo creo que estos son 5 ejemplos, que son los 5 ejemplos que a mí particularmente me han llamado la atención. Por suerte, me siento afortunado que he hecho 4 de estos 5 que te he comentado, y son una pasada. Algún día haré un vídeo hablando de estas trans. Ahora sí es una pregunta trampa. Si te digo que estas carreteras trans, estos puntos que tienen en común, este simbolismo, ¿se puede aplicar a Canarias? ¿Cómo? Estos puntos, explícame. Esta sí es una pregunta con trampa. Le voy a dar un volantazo al podcast. Quiero animar a que la gente se deje llevar y que la gente entre en un punto de vista aventurero y descubridor, y que entre mucha curiosidad, porque voy a dar un volantazo a la conversación. Me encantaría que tú también lo hicieras a partir de ahora, porque empecé a pensar más allá y empecé a pensar qué puntos de los que te acabo de comentar que tienen en común estas rutas trans para aplicarla a Canarias. Es decir, ¿cómo se aplicaría esto en Canarias? ¿Existe en Canarias? ¿Existiría una ruta que tuviera esos puntos importantes? ¿Qué opinas tú? Me llama muchísimo la atención porque, claro, no estamos hablando de longitud, pero la diversidad de paisajes que tiene Tenerife, porque recuerdo ese vídeo precisamente con Goyo, donde tú le enseñaste la subida, la bajada, ver el Teide desde un punto, desde otro, entrar desde un lado, desde otro, es una pasada. Y, hombre, la cantidad de paisajes que ves en tan pocos, no digo kilómetros, porque Tenerife es grande, no es pequeño precisamente, que sí que para vosotros que ya estáis acostumbrados a verlos, pero para aquella persona que quiera darse un paseo por las Islas Canarias, esa novedad y ver tanta diversidad de paisajes y de cultura, y de fauna, flora, cultura, porque la cultura me encanta, ya te lo he dicho. Incluso el asfalto, el asfalto que tenéis en Canarias no es el que tenemos, por ejemplo, aquí en el sur. Mira, has dado en el clavo, la verdad que has dado en el clavo. Fue con trampa y parece que has estudiado y todo, ¿eh? Pero mira, lo que pasa es que lo he recordado. No, has dado en el clavo. Yo creo que Canarias tiene muchísimos puntos de lo que acabas de lo que acabamos de nombrar para que pase el examen de una ruta interesante, ¿no? En Canarias tenemos gastronomía, en Canarias tenemos muchísimas carreteras de buen estado. En Canarias es barato si lo comparas con otros países de Europa. España es barato en general. Y por lo tanto es un sitio que me parece extraño. Yo, que soy canario, que he recorrido esas 4 trans, me falta Transiberiana, que a lo mejor en un futuro, pero que he recorrido, me he planteado por qué la gente no tiene en mente esas rutas trans en Canarias. ¿Por qué no tiene en mente Canarias para viajar en moto? Y me he ido para atrás en la historia, Vampi. Aquí te va a explotar la cabeza porque le voy a dar un volantazo que te va a explotar la cabeza. Le he ido para atrás a la historia canaria y me he ido a la historia guanche. ¿Tú sabes quiénes son los guanches? Sí, hijo, sí que lo sé. Acuérdate de que yo he pasado por las Islas Canarias y a nosotros, los peninsulares, nos llamaban los godos. Y si los peninsulares somos los godos, ¿quiénes son los guanches? Claro, los canarios. Pues mira, te voy a decir una cosa porque empezó mi fiebre de documentación. Es decir, yo que soy canario tuve que documentarme porque realmente hay muchísimas cosas que yo no conocía, ¿vale? Lógicamente los guanches son los primeros habitantes de Canarias, ¿vale? Pero se cree que no hay nada cierto que llegaron desde el norte de África hace miles de años. Se cree, no hay ninguna ciencia cierta, ¿vale? Aunque no se sabe con certeza ni cuándo exactamente, ¿vale? Fíjate que cuando llegaron los castellanos a Canarias, no sabían cómo habían llegado porque el guanche no tenía ningún conocimiento de navegación. Por lo tanto, ese es el primer misterio. Eso es lo primero que se empezaron a preguntar. ¿Cómo llegaron estos tíos aquí?
¿vale? Si no tenían ningún conocimiento, ¿vale? Y entonces empezó realmente el misterio de todos estos guanches, ¿no? Se dice, que es lo que más se repite en la historia, que es una antigua etnia berber, ¿vale? Son etnias autóctonas del norte de África y que vivieron aislados entre 1500 y 2000 años. Eso, en primer lugar, lo primero que se te pasa por la cabeza, que te digo que vinieron de África, te imaginas un negrito y te imaginas a alguien, pues nada más lejos de la realidad. Se encontraron personas robustas, muy altos, de hecho los llamaban los gigantes, porque medían entre aproximadamente unos 65, unos 70, que eran mucho más altos que los castellanos, de piel clara, y había muchos rubios con ojos azules. Por lo tanto, eso a los conquistadores les explotó la cabeza, ¿vale? Se dice también que pudieron ser de Libia o egipcios, por las famosas momias guanche, ¿vale? Ahí se piensa que son egipcios porque hay un término que también busqué. Los egipcios en esa época, hace miles de años, utilizaban un tinte púrpura que solo se encontraba en un molusco de Canarias. Es decir, mandaban a la plebe a buscar desde Egipto, en esa época, tú imagínate el viaje que tuvo que ser, para encontrar un molusco que solo ese molusco en Canarias tenía un tinte púrpura, porque el color púrpura se asociaba a los emperadores de Roma. Y era el único tinte que tenían para tintar las telas. Por lo tanto, lo conozco, sí. Hay algo que se dice que había también parte de esa gente libia o egipcia, ¿no? ¿Qué te parece? Te ha explotado la cabeza el volantazo que le he dado, ¿no? Ya te digo, yo, bueno, reconozco que con su día, no sé si me sonó, me lo comentaron, fue un comentario de Bar, que las Islas Canarias, como estaban pegadas a África, la condición en la que se crean los continentes, se separan los continentes, pudiera ser de que un reducto de alguna población que no fuese nómada se quedase un poco allí aislado, y que por alguna razón se fuese aislando poquito más. Pero no tendría sentido, porque seguirían siendo salvajes. Por eso siempre quedó un poco la incertidumbre de saber si eran guanches, o sea, si los guanches nativos de las Islas Canarias eran personas que tenían cierta cultura, o sea, cierta civilización, o eran salvajes como los que te estoy hablando de hace millones de años, de cuando antes de que se separaran los continentes. Pues mira, puedo contestar a parte de tu pregunta, porque en primer lugar, mira, se fabricaban sus propios utensilios, cosa que los castellanos, por ejemplo, ya utilizaban el metal y los guanches no, ¿vale? Los guanches estaban todavía con palos, con piedras y con lo que había, pero también es normal, en Canarias no había otra opción, ¿vale? Se vestían con pieles animales, cosa que los castellanos tampoco. O sea, los castellanos en esa época estaban muchísimo más avanzados, ¿vale? Pero hay algo muy curioso. Por ejemplo, otra cosa que te va a explotar la cabeza. ¿Tú sabes que las mujeres tenían el derecho de separarse de los hombres en esa época? Tenían, no, y lo siguen teniendo, ¿eh? Claro, pero es que en esa época era impensable. Ríete tú de las feministas ahora, que creen que la separación la crearon ellas, y esto está documentado desde los guanches en Canarias, ¿no? Otra cosa que me llamó muchísimo la atención, Vampi, mira, te va a explotar la cabeza con lo que acabas de decir. Se dice que pudieron ser exiliados, es decir, delincuentes de Libia o de Egipto que utilizaron Canarias como una cárcel. Y los exiliaron aquí, los dejaron aquí, le dieron 2 cabras para que murieran de hambre directamente. Eso es una parte de la cultura que también se dice que por qué había aquí esta cultura egipcia, vuelvo a repetir, de las momias, ¿no? Ahora, otra cosa curiosa. Si los exiliaron, se supone que eran para que murieran, ¿no? Bueno, pues se estima que cuando llegaron los castellanos, esto a mí me encantó, me flipó, encontraron una población de entre 30.000 y 100.000 habitantes. Oh, yeah. O sea, tú imagínate
que tú pones en una isla a alguien exiliado, pones a X personas para que mueran, y cuando vas dentro de 2 siglos o 3 siglos, hay 100.000 habitantes en poblaciones. Es una fumada increíble, es una fumada increíble. Yo me lo estoy imaginando, como tú sabes que a mí me gusta mucho el cachondeo, me estoy imaginando esta secuencia de los Piratas del Caribe, ¿no? De Jack Sparrow, cuando lo dejan en la isla con la chavalita, la guapa, en el antes, del durante y el después, hasta convertirlos en 20.000, 30.000 ocupantes de aquello, el lote de dormir la siesta que se pegaron, ¿no? Claro. Total. Nosotros nos reímos, pero tuvo que ser una fumada. Tú imagínate cuando llegaron y ven las poblaciones estas, ¿no? Y verlas, tuvieron que ser... Bueno, yo hago un paréntesis. Yo tengo como sentimientos encontrados. Todos saben, que me conocen saben que soy canario. Yo tengo padres canarios y abuelos canarios, pero por parte de madres. Por parte de padres, yo me llamo Andreu y Rubio. O sea, es decir, yo tengo sentimientos encontrados porque yo no soy canario de generaciones atrás, ¿vale? Yo, Andreu, pues imagínate dónde puede ser, de los catalanes para arriba. Y después Rubio, me han dicho que viene, de hecho mi abuelo por parte de madre era de Cádiz. Por lo tanto, tengo como sentimientos encontrados. Yo me siento canario, pero no soy canario de por sí. A ver, que te estás riendo, a ver, cuéntame, a ver qué se te pasó por la cabeza. Es que ahora me está cuadrando. Ahora es cuando me está cuadrando. Querida Puri, ¿qué te echo de menos para estos momentitos así? Claro, ahora te viene la afición de editar vídeos, de los micrófonos de Andreu Buenafuente. Joder, mira que la gente asocia. Mira que la gente asocia a Andreu Buenafuente y mira que es un tío que ni me cae bien. A ver, y lo guapo que tú eres de Pilar Rubio. De Cádiz, no te jodes. Bueno, voy a dar otro volantazo que te me despista. Mira, cuando llegaron había estructuras sociales. Imagínate una sociedad de 100.000 habitantes y ya estaban totalmente organizadas. Habían estructuras sociales y liderados por por reinos o diferentes territorios, ¿no? Habían delimitado estos territorios y habían limitado unas extensiones de terreno y habían nombrado a reyes. Es decir, estas estructuras sociales estaban lideradas por reyes guanches, ¿vale? Que bueno, no quiero entrar en términos. Los reyes guanches en Tenerife se llamaban mencellatos, en Gran Canaria huanartematos. Bueno, esos son cuestiones que no quiero entrar. Pero sí quiero dejar claro, porque enlazaré con otra cosa, que estaban lideradas por reyes, ¿vale? Otra cosa que te va a encantar, porque tú eres aventurero como yo, es que descubrieron que tenían un carácter muy guerrero y sabían prácticas de combate. Es decir, desarrollaron una sociedad marcada por adaptación a un entorno totalmente hostil. Te digo que si aquí en Canarias no hay frutas, no hay animales que cazar, lo único que hacían era pesca y se mataban por defender sus propios recursos. Eso significa que tú, Vampis, que estás en el terreno de al lado, y eras un guanche y yo en el terreno como tú entraras a mi terreno, iba por ti. Y esto sí está documentado, porque dentro de la historia se han encontrado un alto porcentaje de cráneos masculinos con fracturas en la cabeza, en los huesos, fracturas por combate frente a frente. Y dentro de mira, lo tengo apuntado, a ver, dentro de los cráneos analizados, las fracturas atribuidas a agresiones, dentro del 33% de los fallecidos, o sea, de los cráneos que han analizado, el 8% tenían fracturas frontales, o sea, de confrontaciones cuerpo a cuerpo. Es decir, iban a matarse. Eran gente muy hostil. Bueno, quiero hacer una anotación para que todo aquel que no conozca sobre la cultura de las Islas Canarias, a día de hoy conserváis lo que es la lucha canaria. Exactamente. Que es digno de ver, y invito a todo aquel que le eche un vistazo para que sepa en qué consiste la lucha canaria, que entra dentro del folclore y de la curiosidad de vuestras islas. Sí, exacto. Hombre,
A lo mejor, la verdad es que me pillaste y no sé si tiene que ver. Lógicamente es una lucha cuerpo a cuerpo y una lucha que se atribuye a la fuerza, pero no sé hasta qué punto una fractura craneal llegaba, pues estoy hablando de matarte con 2 piedras, tío. O sea, yo me lo imagino, yo no será que tengo mucha imaginación, pero yo imagino cómo tiene que ser de dura una lucha frontal por tu supervivencia, porque te van a robar la comida o la mujer o la cabra o lo que tú tengas para comer y que no hay nada y tiene que ser muy, muy bestia, ¿no? Muy bestia. Curiosamente, otra cosa muy curiosa, y yo voy acabando con esto, es que es importante para la introducción. La mayoría de las fracturas craneales las encontraron a los reyes, no a la plebe. Eso significa que en los guanches era el rey el que intentaba defender al pueblo y el que defendía con su vida al pueblo. Díceselo tú a un político de hoy en día. ¿Sabes lo que te quiero decir, no? Es decir, que dentro de su barbarie tenían unos valores que si yo era líder, yo tenía que defender mi pueblo. O sea, eso me parece espectacular. ¿Qué te parece esto? Porque lo que viene ahora no mejora, ¿eh? Ya. Bueno, estoy impresionado y quiero que sigas contándome cosas, por favor. Pues mira, si crees que va a mejorar el tema, esto no mejora. Esto ha sido una pequeña introducción, guanche, pero esto no va a mejorar porque desarrollaron técnicas médicas para tratar las heridas que hoy en día se siguen utilizando. Se llama trepanación. Significa que si yo te doy un golpe en la cabeza y en la cabeza, por favor, no me malinterprete que yo de medicina no tengo ni puñetera idea, ¿vale? Yo entiendo que es eso. Trepanación es quitar la presión que tienes de sangre en la cabeza después de un golpe. Y la trepanación es perforar el cráneo para aliviar la presión intracraneal. Le he preguntado esta semana qué es esto a Mercedes, que trabaja en la UBI, y Mercedes me ha dicho que se sigue utilizando. Lógicamente cambian las herramientas, ¿vale? Lógicamente, pero se sigue utilizando. Se perfora el cráneo para aliviar la presión arterial a un luchador, a alguien de tu etnia, a alguien de tu territorio, a ver si le podía salvar la vida. O sea, a mí me parece esto espectacular. Empecé a indagar de la cultura y me pareció, vamos. Por lo tanto, tenían un conocimiento avanzado de medicina para su época, para ir con palos y piedras muy avanzado, ¿no? En respuesta a esto, Vampi, que por eso viene toda esta introducción, en respuesta a esto, crearon de forma natural, es decir, no entres a mi terreno porque voy a matarte, crearon 39 reinos guanches, que están todos documentados en Canarias. En Tenerife hay 9, en Gran Canaria hay 6, La Palma 7, Lanzarote 7, Fuerteventura 2, La Gomera, y están todos documentados históricamente, con nombres. En Tenerife, Mensellato de Taoro, Reino de Huima, Reino de Abona, Reino de Anaga, Reino de Icor, Reino de Tacoronte, Tegueste, Gran Canaria, Galda, Alterde, Arucas, están todos documentados. Es decir, la limitación territorial de Canarias que hicieron los guanches en la época sí existe, está documentada, ¿vale? Sí. Es que conforme me has ido diciendo los nombres, Arucas, la Orotava, el Valle de la Orotava. Claro. Esa zona sería la zona limítrofe. Claro, es que tiene sentido todo lo que me estás contando. Claro. Y mira, te voy a seguir contando cosas. Mira, aparte que ahora voy a entrar con otro tema, se decían que podrían tener una herencia aprendida. Una herencia aprendido es un hábito, ¿vale? No es un tema de linaje ni de sangre, sino un hábito aprendido por las momias, ¿vale? La necesidad ¿cómo se diría? De que los cuerpos duraran en el tiempo de los linajes más altos de estos reyes, los momificaban, ¿vale? Eso era la necesidad de que perduraran en el tiempo, para que conectaran con el futuro, ¿vale? Las momias, todo el mundo ha visto en todos lados un documental de momias, y eso se hacía para que el rey o alguien muy importante en la sociedad perdurara en el tiempo. Y entonces, curiosamente,
que ahora hay un término, no sé si viene ahí, pero a mí me lo recuerda. ¿Cómo somos famosos los canarios por decir chacho, verdad? En vez de muchacho, chacho, muchacho, muyayo, muchacho, chacho. Muyayo. Vale. Tú sabes que chacho, escrito con X, es como se llamaba el muerto que se preparaba para la momificación. Oh, yeah. Se llamaban chachos. No se pronunciaba así, que se pronunciaba gajos o jajos o... No me pidas pronunciación guanche porque ya me revienta. Y curiosamente lo hacían embalsamadores guanches, que eran personas totalmente apestadas, eran como brujos, eran personas de lo más bajo de la sociedad que solo se dedicaban a momificar cuerpos. Eran personas que eran elegidas por sus grandes destrezas, hábitos, pero eran de abajo. Los metían en cuevas y solo se dedicaban a momificar los grandes linajes, ¿vale? Nadie quería trato con ellos, lógicamente. Tú no quieres tener trato ni hoy en día. Vamos a ver, a mí me dices que tú te dedicas a momificar cuerpos y lo primero que hago es correr. Yo paso de todo y habla con tu madre si quieres, conmigo no vas a hablar. ¿Sabes? Porque te imagínate que estás todo el día embalsamando. Si estuviera aquí nuestro amigo Goyo, te diría o te recordaría que cuando os conocisteis casi pasasteis por un cementerio. Sí, total. Pues otra cosa curiosa, tío, es que embalsamaban los hombres a los hombres y las mujeres a las mujeres. Y también se utilizaba una famosa piedra. ¿Tú sabes lo que es el picón? No. El picón es una piedra, está entre piedra y arena volcánica, que tiene un tamaño así, de una canica aproximadamente, que es muy ligero, porque es cuando el Teide explotó con mucha fuerza y ese picón se solidificó en el aire y cae mezclado con muchísimas burbujas de oxígeno. Tú ves una piedra grande de picón y la coges y no pesa. Y es como tiene tantas burbujas de aire, se utiliza hoy en día para impermeabilizar, como impermeabilizante de los tejados. Se pone el picón para que el calor no llegue. Pues utilizaban el picón, que era tierra del Teide, para embalsamar a esto. Bueno, no voy a entrar mucho más aquí. Hay un documental, el que quiera incidir en esto, tío, que a mí me flipó. Te juro, Vampi, mira, te juro que a mí nunca me gustó la historia, de verdad. O sea, yo era el típico que le decía al profesor que tenía diarrea para fumar en el baño. O sea, la historia me aburría y me aburre enormemente, tío. O sea, la historia nunca he sido de historia, siempre me ha aburrido, pero la verdad es que esto me ha llamado muchísimo la atención. El que quiera seguir investigando en esto, porque no voy a seguir entrando, hay un documental guapísimo, que se salió en el año 2020, no es antiguo, porque yo antes buscaba historia guanche y lo que salía en YouTube, tío, por ahí era, me dormía, o sea, me lo ponía para la siesta, era aburridísimo. Pero hay uno actual, del 2020, que se llama La asombrosa historia de las momias guanches en Tenerife, ¿vale? Que en ese año, en el 2020, metieron en un tag, que desgraciadamente sabrás lo que es, metieron a las famosas momias, metieron a 21 momias, pero metieron a las momias que están hoy en día en el museo de aquí, de Tenerife. Y las metieron en la Clínica Quirón y en Hospitén. Le hicieron, con las tecnologías modernas actuales, un tag a unas momias que nunca se habían analizado a ese nivel, ¿no? Lógicamente, todas estas momias tenían que guardarse en algún sitio, tío. Pues en este documental se dice que encontraron en un barranco, que, tío, Vampi, el barranco ese, busqué en Google Maps y lo tengo a 36 kilómetros, a 30 minutos, ¿vale? Tengo el barranco que cambió la historia de Canarias. O sea, encontraron en una cueva, se llama el barranco de Erques, aproximadamente 1000 momias canarias cuando vinieron los castellanos. Si quieres preguntarte qué fue esas momias, pues, tío, imagínate el político de entonces, ¿no? Imagínate los castellanos de entonces. Robadas, vendidas, etcétera, etcétera. Si quieres saber algo perturbador, mira, tengo apuntado. Fueron quemados para usarse como combustible. Los cuerpos de los antiguos guanches. Los huesos y el polvo se utilizaban como prácticas de medicina. Se creían que eran prácticas curativas y mágicas.
etcétera, etcétera. Se robó tumbas, comercio ilícito, algunas se perdieron en guerras, etcétera, etcétera. O sea que quedaron realmente muy pocas momias conservadas, ¿no? Pero habían unas, en esto, aquí es donde quiero llegar, y te voy a mandar una foto por WhatsApp. Quiero, por favor, que veas esta fotografía de esta momia que quiero hacer hincapié ahora, y se denomina la momia, la momia, dicen que es la momia mejor conservada del mundo, por encima de las momias egipcias. Estoy hablando de los guanches, tío. O sea, con tierra del Teide, ¿vale? Te la acabo de mandar. Y con las he hecho un visual que tenemos actualmente. He hecho un visual y quiero que te fijes en la expresión. Dormido, descansando, plácida, ¿no? Diría yo. O sea, yo flipé con esta fotografía. El que quiera verla, que ponga momia Tenerife guanche y sale. Yo te acabo de pasar, salió en el National Geographic la portada, ¿no? Que salió cuando se hizo estos análisis, porque realmente lo que querían era saber de la historia canaria, ¿no? Saber un poquito más, ya que está lleno de incógnitas, ¿no? Y me llamó mucho la atención. Estas momias, como dije antes, bueno, a mí me flipó sobre todo la expresión. Si te fijas, tiene pelo. El pelo no es de él. ¿No? El pelo no es de él. El pelo se lo pusieron porque querían conservarlo lo más parecido a cuando estaba en vida, ¿no? Una curiosidad, a diferencia de las momias egipcias, es que estas momias se momificaban con los órganos. Esta momia que te acabo de enseñar tiene el hígado, tenía los intestinos, o sea, no le quitaban los órganos, ¿vale? Y otra peculiaridad que me llamó mucho la atención es que para secarla, para deshidratarla, la dejaban 15 días al sol de Canarias. Primero la preparaban, la llenaban de este picón, de ungüentos y tal, y la dejaban 15 días. Lógicamente, con todo esto, Vampi, ya no quiero irme más, pero ahora voy a enlazar con todo esto. No quiero seguir la cultura guanche, simplemente he empezado a buscar todo esto. Ya veo que tu cara estás empezando a enlazar. Quiero llegar a un punto al final, pero quiero todavía que sigan indagando en la historia y con esa curiosidad, ¿no? Otra cosa, ahora le doy otro pequeño volantazo. Tú sabes que la conquista de Canarias duró 100 años, ¿vale? Es una conquista bastante larga, que tú dices, ¿cómo diablos un pueblo que no tenía ninguna tecnología de entonces pudo resistirse casi 100 años ante los conquistadores castellanos? ¿Cómo diablos lo hicieron? Pues te digo, eran unos estrategas del terreno. Conocían perfectamente la orografía de su terreno, de estos reinos. Por lo tanto, conocían los barrancos, conocían las montañas, conocían los picos, conocían los senderos. Y lo utilizaban a su favor. Lo utilizaban para emboscadas, para esconderse y para atacar a los castellanos. Por eso duró tanto tiempo. Hay una peculiaridad. Quiero diferenciar entre en la conquista, porque habían canarios que cedieron, ¿vale? Hay una historia que no sé si es verdad, que dice que hay unos canarios que directamente dijeron a los castellanos, oye, espérense, no nos maten, nos unimos. Y en símbolo rompieron una lanza. Y dicen que esa lanza rota le dio el nombre a Lanzarote. Lanza rota, Lanzarote. Dicen que fue los primeros guanches que se dieron a esos castellanos. Lógicamente había de todo, ¿no? Otra peculiaridad que además quiero incidir y quiero hacer hincapié, que estos guanches no todos fueron encarcelados, no todos fueron exterminados. Hubo un linaje guanche, ¿vale?, que en medio de la conquista, cuando ya se suponía que los castellanos ya habían conquistado la mayoría de Canarias, que por cierto, hay pueblos aquí que tienen el nombre de la Matanza y la Victoria, que simbolizan la matanza, que hoy en día tú puedes ir a comer a la Matanza, ¿no? Y puedes ir a comer a la Victoria, que simbolizan las últimas luchas entre guanches y castellanos
¿vale? Que hay una historia que, por favor, no me la sé, ¿vale? Que creo que se escondieron en un barranco que estaba en La Matanza y sorprendieron a los castellanos y mataron una barbaridad y por eso se llama La Matanza. Y después los castellanos vinieron no sé cuánto tiempo después, exterminaron los pocos que quedaban y se llamaba La Victoria, ¿no? No sé exactamente, pero quiero incidir y hacer un paréntesis y una pausa en una parte de la historia. Cuando tú estás luchando por algo más que tus reinos, cuando tú luchas, imagínate que tú eres un guanche que luchas por tu reino y yo otro. Cuando tenemos algo mayor que es por nuestra supervivencia, que es la lucha con los castellanos, nuestros reinos no tienen valor, ¿verdad? Tú luchas contra algo más fuerte por tu supervivencia, que eran los castellanos. Entonces, hubo un momento en la historia, que no sé cuándo fue, que no existieron los reinos. Se unió Canarias, se unieron los reinos de Canarias. Dentro de mi fumada, dentro de mi cosa que tengo en la cabeza, que me he hecho yo solo en la cabeza, cuando estuvieron a punto de ser conquistados, no existieron los guanches. No existieron los reinos. Los guanches se unieron para combatir. Y curiosamente, cuando la historia siguió avanzando y desaparecieron esos reinos guanches, está documentado, que también me explotó la cabeza, que no lo sabía, que hubieron altos linajes guanches que empezaron a contraer matrimonio con las altas esferas castellanas. Es decir, en ese momento de la historia empezaron a unirse pacíficamente, incluso hasta a casarse los castellanos y los guanches. Y tú dirás, bueno, Quique, se te ha ido la puta bola, ¿de qué coño me estás hablando? Esto es un canal de motos, esto es un podcast de motos. ¿Qué te has fumado? No, pero yo tengo que reconocer que particularmente por la parte que tú sabes que a mí me encanta tu tierra, pues me llama la atención y me interesa muchísimo lo que me estás contando, porque claro, es que me estás hablando de guanches y godos juntos. Sí. Estamos hablando de algo que siempre ahí es donde quiero llegar, acabas de dar en el clavo. Estamos hablando de que solo se cuenta lo malo y solo la gente cuenta lo malo. Pero hay algo, un ápice de la historia que no hubo reinos y no hubo lucha. Hubo una unión de esos reinos guanches. Me he tomado la libertad y te presento con todo el orgullo, que es donde yo quería llegar y esta parte me emociona particularmente. Me he tomado la libertad y me he tomado la libertad o el orgullo, la confianza de hablar contigo, y esto quería que quede claro que esta es la primera vez que lo publico en tu podcast y me hacía ilusión hacerlo contigo, que me he tomado la libertad de coger ese ápice de la historia y ponerle un nombre y ponerle la Transcanaria. La Transcanaria significa la unión de esos 39 reinos guanches en una sola ruta por toda Canarias. Eso significa que los 39 reinos guanches, que hoy en día son rutas transitables, que crearon los guanches, que lo único que hemos puesto nosotros son carreteras, lo único que hemos hecho nosotros es asfaltar y poner un bar y una gasolinera. Esas rutas ya existen. Esas rutas han existido siempre. Yo no he hecho nada. Yo le he puesto un nombre a Transcanaria a esa unión de esas 39 rutas hoy en día transitables. Sí, pero ahora sí, si yo quisiera saber cuáles son esas rutas, evidentemente primero contacto contigo porque tengo confianza y porque sé que tú me las conoces, y que quisiera saberlas, pues creo que lo ideal sería que se pusiera en contacto contigo para decirme, oye, ¿cómo se llega de la Orotava a la Victoria, a la Matanza, a Arucas? Esas rutas que me podían llevar a las cuevas donde precisamente se encontraron las momias, que siguen existiendo, por cierto, que lo conozco. Mira, son varias preguntas que requieren varias respuestas. La cueva del Barranco de Erge se cerró y nadie sabe dónde está. Por salvaguardar la historia guanche, nadie sabe exactamente con exactitud dónde estaba esa cueva. Dice que se encontraron 1000 momias que fueron vendidas, exterminadas, no sé qué, y las pocas que quedaron están hoy en día en el museo. ¿Vale? Yo quiero pensar, y una fumada, mira, esto es una fumada mía. ¿Quieres compartir mi fumada? Te lo paso.
Mira, yo quiero... y aquí te paso mi fumada total y repito, es algo mío personal. Si momificaban para un dios del más allá, en rituales, si para preservar para una eternidad, para un futuro, si hacían tantas cosas, Vampi, para que el cuerpo durara para siempre, para conectar, o como se diría en Egipto, ¿no? La famosa búsqueda de la vida eterna. ¿Qué somos nosotros para ellos? ¿Qué somos si ellos querían conectar y momificaban? Esto es una fumada, no es una pregunta, lo dejo en el aire. Esto es una fumada mía personal. Si ellos... Hay un ritual muy curioso también que sale en el documental, que cogían algunas vísceras de los reyes, los ponían en una caja hecha con hojas de plataneras y de no sé cuánto, y saltaban de un acantilado al mar para conectar con los antepasados, para ofrecerles, dar esa ofrenda de esos reyes guanches a los antepasados. O sea, esa necesidad de conexión, esa necesidad de mensaje, hoy en día me he tomado la libertad de cogerla, ¿no? Yo creo que si hoy en día tenemos la libertad de coger a ese rey, esa foto que te acabo de mandar, que es un rey de uno de los reinos, que es un rey de no se sabe dónde, uno de los reinos de esta, que hoy en día es una ruta, y tienes la oportunidad de preguntarle, yo creo que lo que nos dirían era que preservemos esos reinos que ya no existen hoy en día, ¿no? Creo yo, ¿qué dirían? Sí. Te dirían que antes todo esto era campo. Me estoy poniendo muy intenso, ¿no? Mira, otra cosa, ya para terminar con esta historia, esta fumada de la guancha. Lo que pasa es que me emociona mucho. Esto llevo un año, tío. Llevo un año documentándome y esto gracias a la inteligencia artificial, te digo que me ha permitido reunir pues muchos conocimientos en poco tiempo, ¿no? Porque si no hubiera sido imposible. Le dije a la inteligencia artificial que ese ápice de historia, que cogiera ese nombre de la Transcanaria y que me hiciera un símbolo. Si con simbología guanche, que me hiciera un símbolo que significara la unión de todos estos reinos. Que si existió alguna vez la unión de estos reinos con los castellanos y existió paz hasta el punto de que hubieron casamientos, que me hiciera un símbolo, ¿vale? Que unificara todo esto. Y te lo voy a enseñar aquí a la cámara, pero el que lo quiera buscar realmente pone Transcanaria y ya el día que cuelgues esto lo podrá ver. A partir de ahora va a ser el logotipo de la Transcanaria. Muy bonito, por cierto. Este está hecho con simbología guanche y significa la unión de los reinos de Canarias. Muy, muy chulo. Entonces, vamos a hacer un resumen. Si esto trata de ruta y esto trata de moto, no me he fumado nada. Si esto trata de las rutas épicas, si esto trata de que las carreteras y después darle muchas vueltas, significa que yo quiero hacer una ruta en Canarias, pues significa que ya tengo una base histórica. Y he encontrado la mejor base, y es que las rutas no las he hecho yo. Las rutas las he hecho los propios guanches. Y no solo tenemos paisajes, sino tenemos paradas de descanso, tenemos gastronomía, tenemos hoteles, tenemos gasolineras, tenemos playas, tenemos zonas de cultura. Y lo voy a hacer de la siguiente manera. No voy a tener la prepotencia de crear la ruta yo en Tenerife ni en otras islas. Voy a buscar 39 embajadores para 39 rutas. Que ese embajador será un canario que viva en cada reino actualmente. No hay nada mejor que preguntarle a una persona del lugar cuál es la mejor ruta y cuál es el mejor sitio donde comer y cuál es la gasolinera más barata. Pues mi trabajo va a ser encontrar a esas 39 personas que vivan en esos 39 territorios que hoy en día son transitables y que hagan esas 39 zonas para que yo haga la Transcanaria. Mola mucho la idea y que tú nos lo cuentes en primer lugar y, bueno, evidentemente lo documentes para que luego, si quisiéramos echarle un vistazo. Porque es que, claro, ¿sabes qué pasa? Porque bajo mi punto de vista, como tenemos tan idealizados estos viajes fuera de la zona de confort, de vamos a salir a hacer la Transpirenaica, la Transcantábrica, todo que está un poquito más lejos. Cruzamos Francia para llegar a Cabo Norte, Suiza, etcétera. Pero, coño, ahí tenemos Canarias, que está un poquito más abajo, que lo tenemos cerca. Que sí que es verdad que el ferry no es un ferry barato,
pero conocemos el habla, conocemos la moneda, conocemos la gastronomía, y son sitios que están inexplorados para los que no queremos precisamente circular por allí. Y me consta que hay muchos moteros que cuando van repiten. Canarias para mí, bueno, ¿qué te voy a decir yo? No, pero puedes preguntarle a cualquier persona. Canarias es un sitio que para las motos es una fumada. Está guapísimo. Por el mismo, la misma Transcanaria puedes pasar por playas, puedes pasar por la montaña más alta el volcán más alto, que es el Teide, puedes pasar por el famoso volcán que destruyó parte de La Palma, puedes pasar por... mira, de hecho tengo aquí hasta una lista. En los montes de Anaga, puedes por el Roque Nublo en Gran Canaria, por un charco azul en el Hierro. Hay 6 parques naturales, hay piscinas naturales en bajamar. Está el Sabinar del Hierro, porque es un árbol que está vivo, pero que ha cogido una forma súper curiosa porque está en una zona muy ventosa. O sea, ahí está el Parque Nacional del Teide, Parque Nacional de Garjaonay, Reserva de la Biosfera de Anaga, Parque Natural de Dunas de Corralejo. Están las dunas de Maspalomas, de Las Palmas. O sea, no hay ninguna ruta de las que yo haya hecho, que reúna toda esta diversidad de paisajes. Y hay una cosa que tiene única la Transcanaria, y es que la puedes hacer todo el año. Esto, mi objetivo es colgarlo gratuito. Mi objetivo es publicarlo, ¿vale? Ya haré un evento que sí será... Pero en principio yo esto lo quiero poner gratuito para todo el mundo que quiera hacerla. Lógicamente tú dirás, oye, que es caro, necesito un mes, no sé qué. Digo, sí, es que para Cabo Norte también. Pero es que para ir a Trafalgar yo estuve 10 días en carretera pagando peaje y gasolina. O sea, no es para todo el mundo. Esto voy a hacer aquí anti-marketing. Como todas las rutas de aventura y todas las rutas de moto y todas las rutas no es para todo el mundo. Pero eso no quita a que haya gente que se lo pueda permitir, incluso por partes, puede hacer unas vacaciones Tenerife, unas vacaciones Las Palmas, o 2 islas o 3 islas, ¿no? Y aquí lo dejo. No sé si te ha gustado el enlace histórico que acabo de sacar, donde la historia que quería y que necesitaba para esto eran las momias, porque son los linajes que hacían estos reinos, que hoy en día son rutas transitables, y realmente buscaba la ruta, el enlace histórico, porque todo lo demás, yo que conozco a Canarias, ya lo teníamos. Ya teníamos un sitio económico, ya teníamos un sitio de paisajes. Canarias ahora mismo está explotando, está de moda. O sea, el rollo motero, o sea, yo antes donde iba a un bar y habían 5 moteros, yo estoy viendo últimamente, tío, 150, 200 motos un puto sábado por la mañana en un bar. O sea, ha explotado y yo creo que ahora... Yo también me pregunté por qué no habían rutas famosas en Canarias, y yo creo que porque no había suficiente población, fíjate. Yo creo que ahora es un buen punto para iniciar la Transcanaria. Lo registré y no puedes ir en patinete con el nombre de Transcanaria, lógicamente, ¿no? Porque está registrado a mi nombre. Bueno, a mí lo que me queda por saber es... Si yo quisiera documentar, porque claro, una cosa es lo que yo he escuchado en el podcast, que lo puedo volver a escuchar todas las veces que haga falta, pero yo quiero verlo físicamente, las direcciones, los sitios, la fotografía, Instagram, YouTube, Facebook. ¿Dónde puedo encontrar información de esto a día de hoy? Componer Transcanaria, ruta en moto por Canarias, ya va a salir. Ya hay página web, ya hay redes sociales. Vuelvo a incidir en cómo quiero que funcione esto. Las redes sociales yo no voy a poner nada. Van a ser las personas donde en sus perfiles van a hacer esto. Yo esto ni es un negocio, ni voy a pegarme un curro y para los demás. Esto va a ser, yo el curro que tengo es poner el nombre en Transcanaria dentro de las rutas trans famosas, ¿no? Pero esto va a ser gratuito y seguramente cuando cuelgues esto, que no va a ser hoy, quiero que seas el primero en publicarlo. Lógicamente, que por eso te pedí el favor y te lo agradezco, la verdad. Porque quería que esto fuera... O sea, que esto es una primicia. Exacto. Nadie sabe que existe esto. Yeah. Nadie sabe que existe la Transcanaria. Por lo tanto, te lo agradezco y quería que fuera aquí, en este podcast, y para toda la gente de tu podcast, que realmente creo que son verdaderos apasionados de los viajes. Me siento muy identificado con la mayoría de ellos y quiero que este sean primicia en tu podcast para el mundo motero, ¿no?
Y me hacía mucha ilusión y la verdad es que me hace mucha ilusión que sean primicia. Una vez cuando salga esto ya va a haber mucha información, ya va a haber una página web y tal. A lo mejor está en construcción. Esto no es algo para hacerlo ya, esto es algo para hacerlo bien en un tiempo. Cada vez habrá más información y cada vez habrá más gente poniendo cosas de la Transcanaria. Lógicamente, igual que la Transpirenaica, igual que la Transfargarzán o Transalpina, después cada uno se hace sus rutas alternativas. Yo hago la Transpirenaica, no es la misma que hiciste tú, o la misma que le hizo Goyo, o la misma que hizo el otro. Una cosa es que esté y otra cosa es que después cada uno elija. Lógicamente, yo haré una y si tú quieres hacer una alternativa, la puedes hacer perfectamente. ¿Vale? No es algo que... Yo la colgaré gratuita, colgaré los enlaces del GPS, Google Maps y pondré toda la información. Y como va a ser gratuita, cada uno elige si la quiere hacer o no. Ahora, no sé si tengo pensado hacer un pasaporte, ya sea en papel o digital. Yo creo que hoy en día va a ser todo digital, por si quiere después, cuando acabe por tramos o el final, hacer un diploma como que ha terminado la Transcanaria, como que ha hecho el Camino de Santiago. Eso lo tengo ahí porque yo creo que puede hacer ilusión. Pues yo creo que esa espinita conquistadora, aventurera que tenemos todos los moteros, nos hace ilusión particular tener un diploma para uno mismo, no para nadie, de que ha hecho la Transcanaria. Yo tengo ahí un diploma que yo lo había oído, pero no... Y que es que crucé el Círculo Polar Ártico cuando estoy en Noruega. Y eso, a mí, yo lo veo, es una tontería, macho. Pues es una chorrada, pero a mí particularmente me hace ilusión, ¿no? De esas cosas que dices, coño, pues valió la pena el viaje. O sea, hice esto. Y no por una cuestión de ego. Te digo, pues si fuera ego lo colgaría. Eso lo tengo aquí para mí, ¿sabes? Y yo creo que sería interesante dar esa opción para quien la quiera. Que la quieras hacer gratuita, no quieres el diploma, hazlo. Que quieres el diploma, oye, pues nos contactas, ya pondré los enlaces en la página web y ya, pues, te paso el diploma. Muchísimas gracias por haberte acordado de mí para crear este contenido en primicia. Yo la verdad que me llena de orgullo y satisfacción, como diría aquel, de crear este contenido que lo subiré en breve. Y ya te digo, tío, cuando me dijiste por teléfono un poco por encima de esto, cómo iba a ser, no me tenía ni idea de que íbamos a hablar de tanta historia para mí interesante, porque evidentemente ya te he dicho muchas veces que para mí las Islas Canarias, yo estoy enamorado de esas islas, hace mucho que no las pisos. Ya sí, que me lo has dicho muchas veces que cuando quiera ya sé dónde quedarme, sí, lo sé. Pero es algo que tengo ya ahí cuando pueda, o cuando quiera, o cuando me se apetezca, pues iré. Y lo voy pues poniendo, pero nunca se sabe si por culpa de Graciosa me pego un salto y te doy una sorpresa un día de estos. Espero que sí. Oye, Vampi, te agradezco muchísimo. Te dije, te vuelvo a repetir, me hace ilusión que sea esto en tu podcast, me hace ilusión. Y porque a partir de aquí, esto va a ser un enlace a mucha gente que lo va a hacer porque le gusta, ¿vale? Ya tengo varias personas que le he comentado lo de que ser embajadores en su pueblo y todos han dicho que sí, encantados. Pues lógicamente voy a elegir a personas que ya cuelgan información de Canarias en moto. Por lo tanto, ya ese perfil existe. Si una persona que vive en el pueblo de, yo qué sé, de Garajonay o de Anaga ya hace rutas y encima le dices que puede ser embajador de su propio pueblo, qué ilusión, ¿no? Por lo tanto, a partir de ahí vas a encontrar muchísima información, muchísimas fotos. Yo haré vídeos muchísimos. Cuando termine todo el viaje a Noruega de editar, empezaré a documentar la Transcanaria, lógicamente en vídeo, y explicaré todo muchísimo mejor a mi manera. Por lo tanto, te agradezco enormemente, tío, me ha hecho muchísima ilusión, creo que ha quedado bien. Yo espero que la gente haya tenido la inteligencia de darle ese puntito histórico, ese puntito aventurero. Nada me haría más ilusión, porque de eso se trata, ¿no? De ilusionarse un poco. Y te agradezco muchísimo que me hayas dado la oportunidad, macho, la verdad. Nada, no tienes que dármelas aún, y yo espero que por culpa de Gracias a nos volvamos a ver físicamente, evidentemente, y disfrutemos de las anécdotas que nos cuentes a partir de ahora de todo este proyecto, que la verdad es que me gustaría mucho incluso participar en él físicamente, evidentemente. Pero bueno, todo se verá. Gracias de nuevo, y que lógicamente todo esto lo documentaré si tengo algo pensado, y ahí te lo dejo, de tener en el evento anual una persona estrella, una persona sorpresa, un invitado sorpresa. Y estaría bien si hago un evento, estaría chulísimo, y ahí lo dejo,
que hagas un directo dentro del evento. O sea, no sé, estoy hablando esto no va a ser ahora, va a ser dentro de mucho tiempo, pero me encantaría que te lo tomaras como un reto que tú pudieras hacer. Oye, si puedes, genial. Si no, no pasa nada, pero me haría ilusión que tú pudieras hacer un directo en el evento en la Transcanaria. Sería espectacular. No sé, la verdad es que me haría mucha ilusión también, ¿no? El por culpa de Dios, gracias a, pues ya me he obligado a ir y crearlo y convertirlo, pues al final en el, bueno, pues ya no te queda más remedio que decir sujétame el cubata, ¿no? No lo sé, tío, no lo sé, pero déjalo ahí, idea, no me digas nada, déjaselo ahí a la gente para que, irá, no irá, déjalo ahí. No, así termine este año en Cantalejo, o sea que... En fin, querido Quique, para mí un placer que hayas pasado por aquí. Decirte que ya sabes por dónde ando y que, como te suelo decir, si no nos vemos por la carretera, nos vemos en los bares. Muchas gracias de nuevo y chao, nos vemos.